Hola, buen día, amados y amadas de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Sosa. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo están ustedes? Le damos gracias al Señor por este tiempo, ¿sí? Ahí estamos transmitiendo por este medio y también después lo subimos a las redes sociales, por ejemplo YouTube. Ahí está el canal Gerardo Sosa, donde están todos los videos que se han hecho. Y bueno, también estamos en TikTok con algunos avances sobre esto que es Eternidad del Corazón. Y por ahí Instagram también, que no lo hemos usado tanto, pero bueno, tenemos que usarlo un poquito más. Todo al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Es el que nos sostiene, el que nos da vida, eh, es el que sostiene todas las cosas con su diestra de justicia, nuestras vidas. Y bueno, estamos agradecidos verdaderamente por todo lo que siempre Él hace, ¿no? A cada instante generando vida, aún el aire que entra por los pulmones diariamente, ¿cierto? Sería imposible a alguna tecnología hoy humana poder producir el oxígeno que todo el mundo necesita, ¿no? Este, el agua que todo el mundo necesita, por decir algo, ¿cierto? Sería imposible para el hombre esas cosas. Solamente el Señor es el que puede hacer todas estas cosas que necesitamos para vivir, ¿cierto? Por eso en cada detalle le damos gracias al Señor, en nuestro corazón. Muchas veces, como dice por allá, por Mateo, había, por ejemplo, los fariseos les gustaba hacer largas oraciones delante de la gente para ser vistos por ellos, ¿no? Este, y bueno, y anunciaban cosas, ¿no? Eh, y muchas veces el Señor este, se contenta con uno estar agradecido de corazón, ¿cierto? Cada una de las cosas que llega a las manos de uno para cubrir una necesidad, uno le da gracias al Señor, ¿sí? Este, verdaderamente acá en casa, por ejemplo, el tema de las oraciones es algo muy particular, ¿no? Muchas veces uno de los chicos dice, tenemos que orar, ¿cierto? Y hay veces que no, ¿cierto? Uno ora en su corazón en el momento de sentarse a comer. ¿Por qué digo esto? Porque si bien todo se santifica con la palabra y la oración, ¿cierto? Muchas veces tenemos que ver, ¿cierto? Y también admirar al Señor como el Señor hace las cosas de una forma tan espontánea y Él bendice los alimentos, bendice la casa, bendice los hijos, la esposa, el esposo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay paz y bueno, porque cada uno de nosotros somos benditos en Él, ¿cierto? Él nos santificó a nosotros, que es la parte principal, amado, ¿cierto? Que Él santifica nuestras vidas, ¿cierto? Y todo lo que nuestra mano toca es santificado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de Cristo en nosotros, hay un crecimiento en el Señor y hay una acción del Espíritu que está en nuestras vidas, ¿cierto? En el cual no tenemos que estar repitiendo una oración como lo oro todos los días, sino que el Señor es mucho más espontáneo. Y sí, uno está atento a la voz del Señor, porque hay un momento que el Señor nos manda a orar, ¿cierto? Nos manda a clamar, clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Pero después uno está orando en todo tiempo. En todo tiempo el Hijo de Dios tiene ese cuidado, porque
el mismo Espíritu que nos habita da testimonio de que somos sus hijos, ¿cierto? Y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, ¿no? Y Él también usa personas para orar a favor de nuestras vidas, a favor de nuestros hijos, ¿cierto? Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos, ¿no? ¿Qué es uno de los mayores enemigos de la oración? Es cuando uno deliberadamente peca, ¿cierto? Cuando uno deliberadamente hace planes y proyectos para hacer mal, para pecar, ¿cierto? Eso muchas veces no es que tiene más poder que la oración, sino que la persona le da lugar a esa potencia, ¿no? a esa maldad que reine, digamos, en su ámbito, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno presta y se hace instrumento, ¿cierto? Su cuerpo se hace instrumento, ¿cierto? Para que el diablo pueda hacer obras, primeramente en la persona que deja que eso ocurra, ¿cierto? Entonces la oración ahí no actúa. ¿Por qué? Porque no se le da el acceso. ¿A quién no se le da el acceso? Al Espíritu Santo, ¿no? Es uno de los mayores enemigos. Otro, la incredulidad. La incredulidad también en el texto sagrado, en la palabra que Dios nos da. Dios siempre, en un problema que estemos pasando, un problema fuerte que estemos pasando, siempre el Señor nos va a dar una palabra en medio de esas tinieblas, de ese momento de sombras de muerte, de ese momento de destrucción, de ese momento de pesadumbre, de angustia, ¿cierto? Siempre va a haber una palabra brillando, ¿cierto? Que es eso lo que nos sostiene. La oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar, ¿cierto? Pero hay una palabra que siempre tiene que estar. Es lo que sustenta la oración, lo que sustenta el ayuno, lo que sustenta es la palabra, ¿cierto? Es la palabra del Señor. Eso nunca, nunca, nunca lo olvides, ¿cierto? Porque la misma palabra te va a capacitar para orar, la misma palabra te va a capacitar para interceder, la misma palabra, ¿cierto? Te va a dar esa capacidad, ¿cierto? Para poder conectar con el Dios del cielo. Y estos tiempos son tiempos especiales que se están viviendo, ¿cierto? Y donde Dios está preparando los corazones que están dispuestos, a escuchar la voz del Señor en sus propias vidas. No que alguien esté constantemente intercediendo, sino que vos en tu propia vida, en tu propia persona, vas a vivir y vas a desarrollar, ¿cierto? La vida eterna en el Señor, en tu persona. Y eso es muy, muy, muy importante que vos lo sepas, que vos tenés acceso a través de Jesucristo al Padre, ¿cierto? Y vas a poder intervenir a través de una palabra, de esa palabra, de ese rema que Dios te da, ¿cierto? Vos lo vas a tomar como una espada, ¿cierto? Del Espíritu, y Dios va a hacer grandes cosas en el mundo espiritual, ¿sí? Dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, el complemento del Espíritu es la palabra, y el complemento de la palabra es el Espíritu, ¿sí? Entonces siempre Dios te va a dar una palabra en la cual vos vas a empuñar esa palabra, que es la espada, ¿cierto? Que hay una verdad que está encerrada ahí, y esa verdad va a vencer, ¿cierto? Nuestro problema, va a vencer nuestra angustia, va a vencer nuestra encrucijada tal vez que estamos pasando. Y eso es algo glorioso, ¿cierto? Mira lo que le pasó a Abraham, que tuvo que interceder por Sodoma, ¿cierto? Acá, fíjate vos que solamente por Sodoma, ¿cierto?
después fue destruida junto con Gomorra. Pero Dios le da la oportunidad a Abraham de interceder por Sodoma, porque también él quería mostrar un principio, ¿cierto? Que se podía interceder y aún buscando a alguien justo para que no sea destruida Sodoma, ¿cierto? Pero fíjate vos, acá vamos a ver, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cierto? ¿Por qué, amado? Porque acá después dice, ¿no? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? Él quería mostrar un principio acá a Abraham, ¿cierto? Y a él era uno de los principales patriarcas, ¿cierto? Del cual iban a nacer Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo tan amado y tan querido por Dios, en el cual él en los últimos tiempos va a haber un cumplimiento, que Israel va a ser luz a las naciones, ¿sí? Luz a las naciones. Dios lo va a cumplir en el milenio, ¿cierto? Lo va a cumplir en la gran tribulación, ¿cierto? Con los 144.000 escogidos, un remanente se va a guardar de todas las tribus de Israel. Ahí no va a haber gentiles, es la tribu de Israel siendo luz al mundo en medio de la gran tribulación, ¿sí? Eso es algo glorioso, amado. Eso es algo glorioso, eso está en Apocalipsis, ¿sí? Y vos vas a ver el cumplimiento de las promesas hechas a todos estos grandes patriarcas en los últimos días, ¿cierto? Por allá, ya donde la gran tribulación esté en su punto cúlmine, donde va a haber mucha destrucción en la tierra, perdón, donde va a haber mucha destrucción en la tierra, ¿cierto? Se va a cumplir la palabra de que Israel va a ser luz a las naciones. Y de esto se trataba, y este es el pensamiento del Padre en el cual él echaba un fundamento para comunicarle a Abraham lo que iba a hacer con esta nación de Sodoma, ¿cierto? Entonces, dice, habiendo de ser Abraham una nación tan grande, que es lo que estamos hablando, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio en estos tiempos, en esos tiempos de la gran tribulación, ¿sí? Que iba a ser luz a las naciones, y muchas naciones vendrían después en el milenio, ¿cierto? En el gobierno de Cristo, ¿cierto? Estos 144.000 iban a traer conocimiento, iban a establecer, ¿cierto? Iban a predicar del Señor Jesucristo. Estos 144.000 seguramente van a tener un encuentro muy personal con Cristo, ¿cierto? Y de ahí ellos van a ser sellados para que el enemigo no pueda tocarlos. Estos 144.000 no van a poder ser tocados por el enemigo, siendo que en ese tiempo mucha gente va a perecer, ¿cierto? Muchos creyendo, siendo mártires, y muchos sin creer, rechazando al Dios del cielo, aún viendo los prodigios que se va a hacer en esos tiempos, no van a creer, van a endurecer su corazón. ¿Sí? Estamos hablando algunas cositas así sobre la gran tribulación, ¿sí? Entonces, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, ¿cierto?
Él podía ver en su presencia, podía ver lo que Abraham iba a hacer con sus hijos, ¿cierto? Iba a haber una instrucción firme de parte de Dios sobre sus hijos y sobre sus nietos. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Sí? Esto era lo que estábamos hablando recién, querido, de cuando uno da lugar, ¿cierto?, a pecar deliberadamente, hacer planes y proyectos para pecar constantemente, estar pensando en ofender al Dios del cielo de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿cierto? Descenderá, dice el 21 ahora, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cierto? Una de las cosas que el Señor miraba, ¿cierto?, que Él descendía, ¿cierto?, por causa de estas oraciones que se estaban haciendo. Había un clamor de angustia, un clamor de dolor, un clamor de gente que estaba desesperada en medio de violencias de diferentes índoles, de diferentes maneras, abusos de diferentes maneras. Entonces dice, y se acercó Abraham, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿cierto? Él estaba delante de Jehová, clamando, orándole al Señor. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cierto? Él conociendo a este Dios, ¿no? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por el amor a los 50 y justos que estén dentro de él? ¿Cierto? Qué importante acá, hermano y hermana, él conociendo el corazón amoroso del Padre hacia la gente que le admiraba y le adoraba, ¿cierto? Un conocimiento profundo sobre el amor. Le habló del amor a este Jehová por estas naciones y por los justos que hubieran en otras naciones, por ejemplo, Sodoma. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Cierto? Había un perdón que se extendía por el amor hacia esos 50. Había un perdón preparado, ¿cierto?, para que esta nación no fuera destruida. Había una provisión ya del cielo que se había producido por medio de esta intervención de Abraham para ser soltado, ¿cierto?, a cuenta de Sodoma, en este caso, a favor de Sodoma, ¿cierto? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5, ¿destruirás a aquellos 5? ¿Destruirá a aquellos 5 toda la ciudad? Por aquellos 5 a toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás
se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaran 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y respondió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sí? Aquí hubo una intervención bastante entretenida entre Abraham y el Señor. El Señor le permite a Abraham interceder por, en este caso, Sodoma, ¿cierto? Y le presentaba un número de personas, y él dijo que por amor a esos 10 justos, supuestos justos que pudiera haber, él no iba a destruir el lugar, ¿cierto? Entonces el Señor prepara el corazón y prepara una provisión de perdón para esa ciudad, ¿cierto? Y prepara una persona que intercede. Por eso que es importante en este tiempo saber, primeramente, ¿cierto?, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice por allá, por San Juan, ¿cierto? 3:16 y 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, ¿cierto? Y es así lo que va a ocurrir. Va a haber un mundo que va a ser salvado y va a ser convertido, ¿cierto? Y va a ser parte de ese gobierno en el milenio, en el cual Jerusalén va a ser luz a las naciones. Ahí te estoy soltando otro secreto, ¿sí? La iglesia va a ser esa encargada, ¿cierto?, de, juntamente con aquellos que hayan salido de la primer tribulación, aquellos que hayan resucitado, ¿cierto?, van a ser los que van a reinar juntamente con Cristo. Y también te quiero decir, el rey David va a estar entre ellos, ¿eh? Dios va a cumplir, ¿cierto?, que el reino de David será firme, ¿cierto? Y esto es muy importante, hermano. Acá podemos ver las dos, ¿cómo es que se dicen? Dispensaciones, ¿cierto? Tanto la dispensación del antiguo pacto y del viejo pacto unido en uno, donde todos van a llegar al conocimiento de Dios y donde todos van a ser parte del gobierno del pueblo de Dios en la tierra, donde Jesucristo va a regir con vara de hierro, ¿cierto? Así que bueno, acá Abraham había empezado su ministerio en cuanto a la intercesión, ¿cierto? Y a lo largo de su vida, después vamos a ver los éxitos que él tuvo. ¿Por qué? Porque fue un hombre de intercesión, fue un hombre de que hablaba con Dios, que podía comentar con Dios, podía estar verdaderamente en una intimidad con el Padre, ¿sí?, por todo lo que acontecía. Y la misericordia de Dios, ¿cierto?, se mueve de una forma preciosa en aquellas personas, ¿cierto?, en la cual se está orando y se está pidiendo, ¿sí? Así que, amado, ya vamos a estar hablando sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la próxima transmisión vamos a estar tocando
este momento y esta historia bíblica verdaderamente tan fuerte y tan poderosa. ¿Sí? Querido amigo, querida amiga, hasta aquí llegamos con esta transmisión. Que Dios te bendiga mucho y agradecidos al Señor como siempre. Amén.